Hola chicos, hoy vamos a analizar los sectores económicos de la Unión Europea. Una vez que dimos los sectores económicos que di anteriormente, ahora los vamos a aplicar a la Unión Europea. En la Unión Europea pues están los tres sectores. El sector primario, vamos a comenzar analizándolo. Aquí vemos una imagen poco representativo, solo un 2% se representa solo el 2% del PIB, que es el Producto Interior Bruto. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Es el valor metálico, lo que cuesta todos los bienes y servicios en un país. Es decir, todos los bienes y servicios de un país, los que representan el sector primario, es tan solo el 2%. ¿Vale? Además, el sector primario ya últimamente solo ocupa al 5% de la población. En tiempos más antiguos, pues sí es verdad que Europa era pues un territorio agrícola, pero poco a poco este ha ido disminuyendo hasta, como he comentado, ocupar tan solo el 5% de la población. Además, este sector está en un proceso de transformación, dado que se tiene que pues, evolucionar para poder, pues, digamos, entre comillas, defenderse pues, de la liberalización global del comercio mundial. Es decir, el comercio a nivel mundial está liberalizado, entonces la agricultura a nivel europeo pues tiene que pues, luchar para no caer, pues, por ejemplo, en la liberalización, por ejemplo, del cereal de Egipto, que llega a Europa, entonces tiene que mejorar mucho más a todos los países, ¿no? Pues la pesca de Canadá, de Japón, al ser un comercio liberal, global mundial, pues debe de mejorar para poder competir. Además, también en Europa pues van aumentando los estados miembros. Han entrado pues Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía. Pues entonces al ser cada país que entra pues presenta sus características a nivel agrícola y entonces pues los demás países pues deben aclimatarse, digamos, pues a esas características agrícolas que tienen esos países en cuanto a comercio, ¿no? Por ejemplo, los rumanos con los cereales, pues entonces ya España, al exportar cereales pues la Unión Europea, pues debe de disminuir cada vez que entran más países más países a la Unión Europea. Debe mejorar también el sector primario en Europa, debe de avanzar para evitar, pues, para poder competir con otros países, pues debe avanzar con las nuevas tecnologías para ser un sector primario puntero, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, eh, aquí vemos más imágenes, pues intentando introducir nuevas tecnologías que le permitan competir. Eh, ¿Cuáles son los productos agrícolas? Pues sobre todo la cebada, el trigo, el maíz. En cuanto a la huerta, pues el tomate, la zanahoria, las patatas y sobre todo también los frutos, ¿no? Los frutos como la naranja en la Comunidad Valenciana, sobre todo las manzanas. En cuanto a la ganadería, pues la producción más grande se desarrolla sobre todo la producción porcina, que es la que está sobre todo más destinada a la producción de carne. Después si le sigue la ovina, la bovina, también para la producción de leche, se produce mucha leche. En cuanto a la pesca, en Europa pues se desarrolla sobre todo aquí, en esta zona de aquí, del Atlántico noroeste, toda esta zona de aquí del Atlántico. La costa también le toca un poco a Marruecos aquí, porque están las Canarias, aquí siempre los problemas que tiene el gobierno de España, ¿no? Con Marruecos por la pesca, también con la zona de Barbate y toda esta zona que hemos dicho del Atlántico noroeste. Esta es la zona principal. Que se pesca sobre todo? Se pesca caballa, atún, ahí vemos los arenques, el espadín. Y también una característica importante de la pesca es la acicultura. La acicultura, pues, que es la producción industrial pues, de productos de pesca, como es los moluscos, la trucha, el salmón. Aquí vemos cómo se organizan en factorías
se introducen dentro y entonces pues se van reproduciendo y pues cada vez que se van reproduciendo pues los van recogiendo, sobre todo los moluscos, los centollos, ¿os acordáis los centollos de Galicia? La trucha, el salmón. En cuanto al sector secundario, ya aquí aumenta, representa el 35% del Producto Interior Bruto, es decir, del coste de los bienes, de los costes de los bienes en la comunidad económica, el 35% representan al sector secundario. Y representa ya pues a un 25% de la población activa, un 25% frente al 5% de la agricultura, del sector primario, perdón. Y bueno, la industria, esta característica sobre todo por la industria metalúrgica, aquí vemos los metales, la fabricación de metales, a todos los artefactos relacionados con la fabricación de maquinarias. Aquí vemos pues un producto relacionado con cualquier instrumento dentro de la industria pesada, siempre ves, maquinaria para la industria pesada. Y también tenemos, por otro lado, la industria ligera, que dentro de la industria ligera, pues Europa pues también es puntera en cuanto a la producción del automóvil. Imaginaos pues todos los productos, todas las marcas europeas que hay de vehículos, ¿no? Como la Opel en Alemania, sobre todo, en Francia, Opel, Renault, Mercedes, Volkswagen, en España tenemos a la SEAT. También pues la industria alimentaria dentro de este sector, dentro de la industria ligera, la industria alimentaria. Aquí vemos en Europa pues el aceite de oliva, los productos cárnicos, la industria cárnica, mm, y también pues la industria química. Aquí vemos la industria química, pues, la industria química pues es material tanto natural como sintético que se transforma en otro producto distinto al que se ha utilizado para producir el material. Por ejemplo, los medicamentos, aquí vemos pues la industria pues de higiene, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora que está de moda y debe ser así, ¿no? Pues para lavarse las manos, la industria de los detergentes, de todo tipo de detergentes, como vemos aquí, limpieza, higiene, pues en la química. Eh, Perdón, los intercambios de la Unión Europea se realizan principalmente entre los Estados miembros de la Unión Europea y sobre todo también la Unión Europea exporta a Estados Unidos, a Rusia, a, a Rusia, ¿vale? Etcétera. La crisis económica de 2007, como vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de España, aquí vemos la crisis económica de 2007, vean la caída de la economía, afectó sobre todo al más castigado fue el sector de la construcción, ¿vale? En Europa en cuanto al sector secundario, que acordaos que lo redujo a mínimo el sector de la construcción. En cuanto al sector terciario, ¿vale? Pues van a obtener su riqueza, representa el 70% del Producto Interior Bruto. Vean ya el aumento que ha pegado, el 70% frente al 35% del anterior, y representa el 70% de la población activa. Esto es propio de sociedades postindustriales. Postindustrial quiere decir que han dejado el sector secundario como el principal a la industria y ya pues sobre todo se rigen principalmente por los sectores terciarios, que es el sector servicio. Los principales pues son el comercio, el transporte y el turismo en Europa. El comercio, pues en Europa es el principal exportador del mundo a nivel global europeo, con una quinta parte de las exportaciones, y además Europa importa una quinta parte. El transporte, como vemos en la imagen, pues representa el 10% del Producto Interior Bruto, con 10 millones de trabajadores. Su reto es sobre todo mejorar la red y homogeneizar los intercambios, que todos se pongan de acuerdo y homogeneizarlos. Otro sector importante, el turismo, dentro del sector terciario, el turismo representa el 9% del Producto Interior Bruto, en España incluso representa muchísimo más.
y uno de cada 12 puestos, eso me representa uno de cada 12 puestos de trabajo, ¿vale? Pues representar los países, Europa es uno de los países, representa, dentro de Europa, por ejemplo, tenemos dos de los países favoritos del turismo mundial, como son España y Francia, ¿vale? La mitad de los turistas del mundo, pues eligen, la mitad de todos los turistas del mundo eligen a una parte de Europa para sus viajes, ¿vale? Los retos pues son aumentar. Los retos de todos estos sectores, dentro de todos estos, de cada uno de los sectores, los retos del sector primario son aumentar la productividad y la competitividad, como dijimos antes, la productividad mayor, producir más y ser más competitivos a nivel mundial. Además, también asegurar el nivel de vida. Aquí vemos una huelga, una manifestación, asegurar el nivel de vida de sus trabajadores, que no les falte la economía, que el salario no sea tan bajo. También producir de una manera, otro reto es producir de una manera respetuosa con el medio ambiente, que en cuanto al sector secundario, pues también necesita innovar, ser más innovador para poder competir, tener un modelo energético donde darle prioridad pues a las energías renovables para evitar pues la contaminación, sobre todo ya hoy día. Y en el sector turístico, pues adaptar el turismo a las necesidades de cada cliente y responder sobre todo a la competencia. ¿Vale? Ahora vamos a analizar, pues ya hemos analizado los diferentes sectores, ahora vamos a analizar qué es una crisis económica. Nos vamos a saltar un apartado, y vamos a analizar la economía de la Unión Europea, nos la vamos a saltar y vamos a dar qué es una crisis económica. ¿Qué es una crisis económica? Pues son periodos largos, aquí vemos periodos largos en los que viene en el tiempo en el que se producen cambios negativos y variables en la economía, cambios negativos en las variables de la economía. Aquí vemos cambios a lo largo del tiempo, que se producen pues cambios negativos en las variables económicas, afecta a todo el conjunto de la economía, es decir, no a un sector ni a otro, sino a todo el conjunto, a todos los sectores, es prolongado en el tiempo. Dependiendo de la severidad, pues se produce una desaceleración. Pues una desaceleración es que no llega a caer la economía, sino que, por ejemplo, una desaceleración pues puede ser esta de aquí, una desaceleración, o puede ser una recesión, y por último la depresión, ¿vale? Una recesión pues no puede ser esta de aquí o esta de aquí, pero una caída gorda pues es una depresión. Las causas, ¿cuáles son las causas? Pues en una economía de mercado como la nuestra presenta algunas limitaciones, como es una inestabilidad cíclica, ¿vale? Una inestabilidad cíclica. El capitalismo, en el que las iniciativas, y vemos en la iniciativa de las personas y la iniciativa de las personas y las empresas, pues compiten libremente, cada uno puede montar su empresa, puede vender todo lo que quiera, producir la cantidad que quiera, pues libremente, sin intervenir el Estado, para obtener mayores beneficios, ¿no? Puedes comprar lo que quieras. Pues hay algunas personas dentro de este libre mercado que se dedican a la especulación. Aquí, bueno, es que el libre mercado que se dedican a la especulación, a especular. ¿Qué consiste especular? Pues compran bienes o servicios que se cree que los compran a un precio porque se creen que después van a costar mucho más caro. Aquí vemos, por ejemplo, la especulación que se hizo en España con la vivienda, ¿no? La gente pues compran y se cree que después pues los va a vender más caro. Yo compro para después venderlo más caro. Con ello pues vamos a sacar mucho más beneficio. Pero cuando las expectativas cambian, la gente lo que hace es que se dedica pues a venderlo rápidamente para minimizar las pérdidas. Lo vende rápido para que las pérdidas sean menos. Pues muchas veces esto pues, va a provocar pues caída brusca de los precios. Una caída brusca de los precios. Y este exceso de especulación
pues va a dar grandes crisis económicas, va a dar grandes crisis económicas muchas veces en este exceso de especulación, con consecuencias muy, muy, muy graves, ¿vale? Como puede ser esta crisis económica, pues las consecuencias pues pueden ser la falta de capacidad de consumo de personas, pues va a llevar a las empresas a reducir la producción, la cantidad de productos que fabrica y además pues a prescindir de la gente, ¿vale? Entonces al prescindir de estas personas, las personas que están en paro ya no tienen recursos para conseguir los productos de primera necesidad. Aquí vemos una imagen, ya pues no tienen necesidad, no pueden adquirir esos recursos. Muchos no pueden hacer frente a las obligaciones contraídas con el banco, con los bancos, por los bienes que han adquirido, como ocurrió en los desahucios. Las personas pues compran sus casas y después pues las pagan a plazo y ante la crisis económica pierden sus puestos de empleo y no pueden hacer frente a las obligaciones que han contraído con los préstamos de los bancos. Entonces pues pierden sus casas, no pueden hacer frente a las obligaciones. Sin embargo, frente a esta minoría, frente a esta mayoría que son las que sufren, hay una minoría que en las crisis económicas pues se benefician de ellas. ¿Por qué? Porque compran a precios económicos, a precios económicos muy bajos, los bienes que no pueden acceder la gente, incluso que han perdido la gente con la crisis económica. Quieren casas, viviendas. Os acordaos de cuando decía la crisis de 2008, compro oro, compro oro. Pues esa gente pues se enriquece después porque después las venden a unos precios muchísimo mayores de con los que lo han adquirido, con lo que pues estas personas pues se enriquecen muchísimo más rápido. Son una minoría, pero los ricos van a ser mucho más ricos en las crisis económicas. ¿Vale, chicos? Bueno, y con esto hemos acabado estos dos apartados y posteriormente ya iremos avanzando en los contenidos.